que es adquirido en casa. Ahora lo siguiente es establecer cuánto tiempo ha pasado con la infección por esta neumonía, si fue temprano o si fue tardío. Entonces nos dice que temprano para infecciones nosocomiales entre las 48 horas después de hospitalizado el paciente y el quinto día de hospitalización. Y neumonía de aparición tardía, la que aparece después de 5 días de hospitalización. ¿Ya? También tenemos, por supuesto, la neumonía asociada al ventilador y nos dice que es el proceso neumónico diagnosticado después de 48 horas de iniciada la ventilación mecánica. ¿Qué es ventilación mecánica? Pues un paciente intubado que no tenga evidencia clínica de tener un cuadro neumónico antes de la intubación. Ahora sí vamos a ver unos datos epidemiológicos. Entonces nos dice, ojo con este dato, la neumonía nosocomial es la segunda causa de infección intrahospitalaria. Es decir, entre todas las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias que existen, la neumonía nosocomial es la segunda que más ocurre. En pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, UCIs, su incidencia es de 5 a 10 veces más que en otras áreas de hospitalización. ¿Qué nos está diciendo esto? Que tiene una alta incidencia son casos nuevos, tiene una alta probabilidad de que ocurra más en pacientes que están en UCI que en pacientes que están en otras áreas de hospitalización que no son UCI. La presencia de neumonía nosocomial se prolonga la duración de hospitalización entre 4 y 9 días. ¿Qué significa esto? Profe, tradúzcame eso. Significa que un paciente, después de que le dé neumonía nosocomial, si estaba proyectado que el paciente se fuera para su casa en 10 días, por decir algo, por el solo hecho de haberse contagiado neumonía, ahora su hospitalización se va a alargar otros 4 a 9 días más. Entonces ya el paciente que estaba proyectado para que estuviera 10 días en UCI, pues ahora va a estar 9 días más, entonces súmele 19 días. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Pacientes intubados, el riesgo aumenta entre 1 a 3 por cada día que el paciente requiere intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Es decir, el riesgo se puede hasta triplicar para un paciente que ya estaba intubado. Agentes causales, o sea, ¿quiénes son los bichejos que pueden causar esta neumonía? Pues acá los tenemos. Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, sí, es el mismo bicho de la influenza. Staphylococcus aureus, si mal lo recuerdo, creo que es el mismo que está en la piel, ¿no? O es Streptococcus aureus, no sé, no me acuerdo bien. Pero sí me acuerdo que el apellido aureus es de la bacteria que está en la piel. Ahorita les confirmo si es Streptococcus aureus o es Staphylococcus aureus. Hay uno de los dos que mantiene mucho en la piel. Luego tenemos a Klebsiella pneumoniae, que decía, cuando veíamos el de la neumonía adquirida en comunidad, este era el más común, de la adquirida en comunidad. Pero como ya no estamos hablando de la adquirida en comunidad, sino que estamos hablando de neumonía intrahospitalaria, pues vemos que ya hay otras, ¿no? Y claro, no podía faltar esta, Escherichia coli, ¿sí? O E. coli le ponen a veces. E. coli o Escherichia coli es una bacteria que está en las heces fecales, en la materia fecal. Entonces, ¿cómo llegó ese bicho que estaba en la materia fecal a tus pulmones? Es una buena pregunta, ¿no? Pero es muy común.
Por eso a uno le dicen, lávese las manos después de salir del baño. Es que no es joda, es en serio, ¿sí? Entonces, y es una bacteria que tú vas a ver muchísimo en infecciones urinarias, muchísimo en infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Pues mala técnica séptica, errores que se cometen, bueno, o no se están lavando bien las manos, etcétera, etcétera. Entonces, listo, aquí tenemos los 5 malignos. Factores de riesgo. Entonces, nos dice acá, factores propios del huésped. Me imagino que también estarán factores relacionados con el entorno hospitalario. Ujú. Y factores relacionados con la colonización temprana de la vía aérea por gérmenes nosomiales. Esos son los 3 tipos de factores de riesgo. Entonces, los factores del huésped, dice acá, disminución del reflejo faríngeo y tusigénico o tusígeno se refiere a que pueda producir tos. Claro, si tú tienes un paciente intubado, no puedes esperar a que te tosa, ¿no? Porque pues, está intubado. Entonces, un paciente intubado no puede toser, está sedado, ¿sí? Está dormido para poder tolerar el tubo. Entonces, disminución del reflejo faríngeo tusigénico en estados de inconsciencia, como los intubados, enfermedades neurológicas, como algunos abuelitos, presencia de tubo orotraqueal, otra vez los intubados, o anestesia, pacientes sedados, sobre todo a los que se les hace cirugía. Disminución de la actividad ciliar. Entonces, con esto se refiere a las pequeñas vellosidades que hay en la mucosa de las vías respiratorias. ¿Sí? Es que hay unas pequeñas vellosidades. Les digo yo vellosidades para que se los imaginen más como vellitos, ¿sí? Como pequeños pelitos. Pero no es que sea pelo, no. No es pelo, no es cabello, no. ¿Ya? Entonces, para no confundirlos con pelo o cabello, por eso se les da este nombre, ciliar, ¿sí? ¿Y qué es un cilio? Pues pequeñas vellosidades, ¿ya? Entonces, cuando se van perdiendo esas vellosidades, pues es probable que entre cuerpos extraños, mugre, bacterias, etcétera, etcétera. Y es como cuando hablaba del tema del sistema digestivo, que yo les decía, en el intestino hay unas vellosidades, ¿cierto? Pues aquí también hay ciertas vellosidades, pero no es que sea pelo, no son vellos. Uno dice vellosidades para que más o menos se hagan una idea. ¿Y en qué pacientes se destruye ese movimiento de las vellosidades? Entonces, en pacientes fumadores, tabaquismo, y si está el tabaquismo, pues no puede faltar el EPOC, la vejez, sobre todo en mayores de 60 años. Aumento de secreciones, pacientes con EPOC, pacientes con anestesia general, presencia de tubo orotraqueal, atelectasias, pacientes con traumatismos y obstrucciones por cuerpos extraños, quemaduras, pacientes con traumas, bueno, estas siglas sí aquí me deja perplejo, ¿cuál será FOM? Enfermedades severas de los bronquios, aspiración gástrica y colonización del tracto respiratorio superior. Sinusitis, bueno, esto es otra enfermedad que tiene que no tanto que ver con el sistema respiratorio, sino más con los senos paranasales, pero bueno, tiene que haber una relación. Y albúmina menor de 2.2, síndrome de dificultad respiratoria agudo, factores relacionados con el entorno, intubación, reintubación, ventilación mecánica durante más de 48 horas, uso de la PIC, tratamiento con antihistamínicos, transporte fuera de la UCI y monitorización de la PIC, presión intracraneal, ¿no? Factores relacionados con el entorno, presencia de sonda nasogástrica, uso de corticosteroides e inmunosupresores,
por eso es que yo siempre he dicho, bueno, estos corticosteroides pues están dentro de la familia de los analgésicos, pero no se los usa tan seguido precisamente por ese efecto que tienen, ¿sí? Los corticosteroides son medicamentos que alivian el dolor, o sea, son analgésicos, pero con la pequeña tranca de que bajan la defensa, ¿sí? Es decir, un corticosteroide te puede inducir una inmunosupresión, ¿ya? Entonces, por eso es que tú no vas a una droguería y les dices, dame un corticosteroide, ¿no? Y sin embargo, con el tema del COVID, todo el mundo salió a buscarlos, ¿no? Cosa tan bárbara. Entonces, pues mucha gente no sabe el daño que se puede hacer por tomar corticosteroides, porque es que es un analgésico, sí, pero es un analgésico que te debilita, o sea, te deja débil la respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces, ¿para qué podría servir, por ejemplo, un corticosteroide? Teniendo en cuenta ese efecto inmunosupresor. Para pacientes que les hayan hecho un trasplante de riñón, un trasplante de algún órgano, ¿ya? Les va a aliviar el dolor de la cirugía y aparte de eso, al inmunosuprimirla, o sea, al reducir la respuesta inmunológica, pues es menos probable que la persona que le han hecho un trasplante de un órgano, pues lo rechace, porque eso a veces pasa también, ¿no? Que rechazan un órgano trasplantado. Entonces, para que no lo rechace, no haya respuesta de rechazo, se puede usar un corticosteroide. El problema es cuando la gente se automedica con estos medicamentos. Si mal lo recuerdo, eh, la gente se estaba automedicando con el tema del COVID, la gente se estaba automedicando con ivermectina y desametasona, porque pues, los estudios mostraban que el uso de ivermectina y desametasona pues, servían contra el COVID. Entonces, ¿qué encontré yo? Y esto yo fui testigo, que iban a las droguerías a preguntar por esos dos medicamentos, ivermectina y desametasona. Ellos no eran médicos, tampoco enfermeros, era gente del común comprando esos medicamentos. ¿Para qué? Pues ¿para qué sería? Para automedicarse. Entonces, el problema es eso, cuando la gente empieza a automedicarse sin saber por qué con cierto medicamento y no sabe qué efecto puede tener, ¿sí? Entonces, la gente que se automedica con corticosteroides, pues puede terminar causándose una inmunosupresión y ¡pum! Después los golpea otra enfermedad, ¿sí? Antibioterapia previa, o sea, antibióticos, o sea, que haya usado antibióticos previamente, sedantes y relajantes. Bueno, esto aquí también aplica, ¿no? Mucha gente que se automedica con antibióticos, con antiparasitarios, con antimicóticos. Y dicen, no, pero es que el antibiótico me previene de que me infecte yo de ciertas enfermedades. Sí, eso es verdad. Hay antibióticos que tú puedes tomar para prevenir enfermedades y eso es profilaxis, ¿cierto? De hecho, creo que yo hablé de eso ayer, que era una profilaxis con antibióticos, ¿cierto? Pero también es cierto que cuando tú no sabes manejar bien los antibióticos y te empiezas a automedicar, puedes dejar entrada para otros microorganismos. Entonces, miren lo que aquí lo está diciendo, antibioterapia previa. Entonces, si bien es cierto que la antibioticoterapia me previene de ciertas infecciones, también me puede estar dejando la entrada a otras. Entonces, mi recomendación, no automedicarse. Y esos médicos que salen por ahí en cadenas de WhatsApp, en videos de YouTube, recomendándole a la gente que se automedique por el tema del COVID, para mí esa gente no debería ser médico. Esa gente es irresponsable, porque le está dejando a las mismas personas del común que ellos mismos tomen las riendas de su tratamiento médico a unas sabiendas de que lo más seguro es que van a cometer errores y se pueden enfermar de otras cosas. Sedantes y relajantes, ventilación mecánica mayor de 2 días,
pacientes que tengan que estar, pues aquí dice decúbito supino, bueno, no es que por acostarte boca arriba te vas a enfermar de neumonía, no. Con decúbito supino se refiere a esos pacientes que tienen que estar mucho, mucho tiempo en esa posición, decúbito supino. ¿Qué es la posición de decúbito supino? Por si no se acuerdan, paciente que está boca arriba, ese es decúbito supino. Boca abajo, decúbito prono. De lado, decúbito lateral, ¿sí? Entonces, decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, porque tú te puedes voltear hacia el lado izquierdo y el lado derecho. Decúbito supino, boca arriba, decúbito prono, boca abajo, ¿ya? Y por supuesto hay otras posiciones, como la posición de Fowler, la Trendelenburg, creo que yo di una clase sobre eso. Una de las últimas, creo, de la norma asistir al paciente. Es una de las últimas clases, la pueden buscar. Dice posiciones terapéuticas. Entonces ahí están, decúbito supino, boca arriba, decúbito prono, boca abajo, decúbito lateral, de lado. Posición de Fowler es supino, pero con una elevación de la cabecera de la cama, 45 grados. Esa es la de Fowler. Trendelenburg sería lo contrario, los pies están hacia arriba y la cabeza está hacia abajo. Es una posición súper incómoda, pero pues se usa para cirugías de piernas, de caderas, ¿ya? También está la Trendelenburg invertida, pues que serían, el paciente está con la cabeza más levantada que los pies, ¿sí? Y se usaría para cirugías craneales, operaciones en la cabeza. Eh, Posición de litotomía, que es, creo que es la ginecológica. Posición genopectoral, que es para la punción lumbar. Y así, hay diferentes posiciones terapéuticas. Pero obviamente, si nos vamos a hacer un recuento de cuáles son las posiciones más usadas, pues supino va a ser la primera. ¿Cómo está un paciente en la mayor parte del tiempo acostado en su cama? Boca arriba, ¿cierto? De pronto semi-Fowler, ¿sí? Semi-Fowler o incluso Fowler, pero es que Fowler ya es muy alzado. Entonces tú no vas a ver mucho tiempo un paciente en Fowler porque es casi sentado, semi-sentado. Entonces, decúbito supino obviamente es la posición más común de todas las posiciones que un paciente adopta en una camilla, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo, pacientes que tienen que estar mucho tiempo en decúbito supino tienen riesgo de sufrir de una infección con una de estas bacterias. Otros factores ya más relacionados con la colonización temprana de la vía aérea por gérmenes, edad avanzada, discapacidad, EPOC, monitoreo de la PIC, alteración de la conciencia, cambio del circuito del ventilador cada 48 horas, duración de la hospitalización previa a la ventilación, uso previo de antibióticos, cirugía torácica o abdominal alta. Intubación y reintubación, uso de la PIC, desnutrición, uremia, consumo de cigarrillos, o sea, tabaquismo. Ahora sí, la fisiopatología, entonces vemos acá aspiración de organismos orofaringios, inhalación de aerosoles con bacterias, diseminación hematógena de otro sitio, traslocación bacteriana del tracto gastrointestinal, inoculación directa. Entonces, a veces hay bacterias del tracto gastrointestinal que pueden subir por el esófago, es decir, algo así como una broncoaspiración, y terminar inoculando bacterias al sistema respiratorio. Entonces, bueno, aquí vemos fisiopatología de la neumonía nosocomial. Entonces, los factores que ya vimos, factores del huésped, antimicrobianos y otros medicamentos, cirugía, dispositivos invasivos, contaminación del aparato del tracto respiratorio, colonización orofaringia, colonización gástrica. En ambos casos el paciente los va a aspirar por la vía respiratoria.
o los va a inhalar si son aerosoles contaminados. Entonces, aerosoles contaminados, dice acá, pueden ser por colonización cruzada con las manos y los guantes, personal de enfermería, desinfección, esterilización inadecuada, contaminación de agua y soluciones. Entonces, independientemente por cuál vía se contagió, si fue por aspiración o por inhalación, entonces dice acá va a haber un fracaso en las defensas pulmonares y eso va a desembocar en una neumonía o en una bacteriemia. ¿Qué es una bacteriemia? Cuando las bacterias colonizan la sangre. Entonces, eso saldría positivo en un hemocultivo. Patogenia, entonces dice acá, microaspiración repetidas de secreciones orofaringeas o regurgitación del contenido gástrico, es decir, un reflujo, ¿no? Pacientes con reflujo gástrico y por eso acá decía colonización gástrica. Inoculación de aerosoles contaminados por inhalación o transmisión aérea, que era lo que mostraba acá. Foco distante, dice acá, vía hematógena, luz bronquial, defensas pulmonares alteradas, neumonía nosocomial. Bueno, básicamente es lo mismo, el mismo cuadro, solo que un poco más resumido. Cuadro clínico, o sea, ¿qué condiciones va a presentar el paciente? Entonces miremos acá, bueno, esta imagen me gustan este tipo de imágenes porque son muy específicas. Miren acá, nos está mostrando cómo son los alvéolos pulmonares normales y acá cómo es un alvéolo pulmonar con neumonía. Entonces dice que los síntomas van a ser tos con expectoración, es decir, tos con flema o tos con esputo, fiebre, dolor torácico agudo, o sea, disnea, dificultad respiratoria, o sea, disnea también, pérdida del apetito, no le va a dar hambre, y lo puede llevar a una anorexia, fatiga excesiva y escalofríos. Y los signos, recuerden que los signos y los síntomas se diferencian el uno del otro, ¿no? Síntomas lo que el paciente siente y signos lo que yo como enfermero puedo evaluar o como médico puedo evaluar y observar o medir o cuantificar. Entonces, signos, ¿qué voy a observar yo en el paciente? Desaturación, desaturación. Eh, ¿Cuál es la saturación normal de un paciente? O sea, si yo le pongo un pulso oxímetro, ¿cuál sería la saturación normal? De 95 a 98%, es lo normal en cualquier paciente que no esté enfermo. Si está enfermo, puedo tolerar hasta 90 o algunas guías dicen que hasta 92%. Pero en lo que sí concuerdan todas las guías es menos de 90% es un paciente que requiere oxígeno. Es un paciente muy desaturado. Entonces, desaturación. Hipoxemia e hipoxia. ¿Qué es hipoxemia e hipoxia? Pues una concentración de oxígeno disminuida en sangre. ¿Sí? ¿Cómo la puedo medir o cuantificar la hipoxia y hipoxemia? Con un gas arterial, mirando la PaO2. ¿Cuánto es lo normal de la PaO2? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, se tolera hasta 60. Es de 80 a 100 lo normal, pero entre 60 y 80, digamos que está disminuida, pero el paciente todavía puede tolerarlo, ¿cierto? Pero ya menos de 60, una PaO2 menos de 60, pues un paciente que sí o sí necesita oxígeno o necesita resolvérsele el problema que le está causando esa disminución de la PaO2. Diaforesis y taquipnea. Diaforesis es paciente que está sudando demasiado, suda mucho. Y taquipnea, pues ya sabemos que taquipnea es un aumento de la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria. Entonces, es un paciente que va a estar respirando muy rápido. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? Es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, para que un paciente se le diagnostique taquipnea, tiene que ser que está respirando a más de 20 respiraciones por minuto. Nuevos y progresivos infiltrados en los rayos X. O sea, en una radiografía de tórax, una radiografía de pecho, pues
va a salir eso. Infiltraciones. Leucocitosis. Esto solo lo puedo mirar yo en un hemograma. Entonces, en un hemograma me van a salir que los leucocitos están aumentados. ¿Cuánto es lo normal de los leucocitos? Ya lo habíamos dicho, de 5.000 a 10.000. Entonces, mayor de 10.000, leucocitosis. Algunas guías dicen hasta 10.500, otras guías dicen hasta 11.000. Bueno, ya depende de la unidad de medida que se toman en ese laboratorio, en ese hospital. Sonidos mates o sordos a la percusión. Esto también ya lo había explicado, que era percusión. Percusión es cuando el enfermero o el médico pone una mano sobre el tórax del paciente en algún espacio intercostal y con uno de los dedos de su otra mano golpea, ¿sí? Como cuando golpeas un tambor y escuchas el sonido que hace, ¿sí? Entonces, el sonido en los pulmones y en los espacios intercostales, tampoco es que le vas a poner el dedo encima de una costilla porque entonces no te va a producir ningún sonido. Tiene que ser en los espacios intercostales, es decir, entre costilla y costilla, no encima de una costilla porque no va a producir ningún sonido. Entonces, en ese espacio que hay entre costilla y costilla, lo pueden hacer ustedes acostados en sus camas, boca arriba, obviamente, y ponerse una mano encima del pecho en un espacio intercostal y con la otra mano, con el dedo medio, puede ser el dedo corazón, golpearse encima donde pusieron el otro dedo, ¿sí? Golpearse encima con la otra mano. ¿Listo? Entonces, el sonido a la percusión en el tórax siempre debe ser un sonido resonante, como si estuvieras golpeando un tambor. ¿Por qué? Porque los pulmones simplemente están llenos de aire. Entonces tiene que sonar como un tambor. Ahora, si el sonido que produce no es resonante, sino un sonido mate, como dice aquí, un sonido mate es un sonido no resonante, como más bien como si estuvieras golpeando una masa, ¿sí? Eso es un sonido mate, como si estuvieras golpeando, no sé, cualquier tejido de la pierna, por ejemplo. Yo me pongo a percutir mi pierna, suena un sonido mate, porque ahí no hay nada, ahí hay solo carne, ¿cierto? Entonces solo hay tejido, no hay espacio, no hay aire, entonces eso es un sonido mate. Entonces si los pulmones, en vez de sonar resonantes, suenan mate, significa que ahí hay algo que está ocupando el espacio donde se supone que debería haber aire, como acá, como lo vemos acá, que en los alvéolos pulmonares deben haber aire, pero está siendo ocupado por el exudado, producto de la inflamación. Disminución de los ruidos respiratorios, presencia de estertores o crepitaciones. Esto también ya lo había hablado en otra clase, cómo sonaban los estertores, cómo sonaban los crepitantes. Gases arteriales en neumonía, entonces nos dice acá el pH menor de 7.35. ¿Qué significa eso? Pues que hay acidosis. Menos de 7.35 es acidosis, más de 7.45 es alcalosis, porque lo normal es de 7.35 a 7.45. La PaO2, ya lo hemos dicho, de 80 a 100. Sin embargo, se tolera en pacientes hospitalizados hasta 60. Ya menos de 60, pues la cosa se pone grave. La PCO2 dice normal o mayor de 45 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es lo normal de la PCO2? De 35 a 45. Ya después de 45 ya se dice que está aumentada, o sea, hipercapnia. El bicarbonato, HCO3 es bicarbonato, entonces dice puede estar normal o aumentado como medida de compensación. Y la saturación de oxígeno dice menor de 90 según compromiso respiratorio. Bueno, ya hemos dicho que lo normal es de 95 a 98%, pero se tolera hasta 90. Ya menos de 90 la cosa pues se pone complicada. Hay que darle soporte de oxígeno al paciente. Neumonía. Entonces dice acá, neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, con esta vamos a hablar ya del tercer tipo de neumonía. Ya ahí terminamos la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, y aquí ya empezamos a hablar del tercer tipo de neumonía, que es el bicho este que ha logrado
colarse a través del tubo de la ventilación mecánica. Entonces vamos a hacer un pause ahí y ya volvemos.